ser humano, ¿no? Gracias, muchas gracias, Mari Carmen, por invitarme, Maribí y María. Bueno, yo en el 1993 inició esta asociación, AFAMIN, no sé si la conocéis muchas de vosotras, inició su andadura en Tarancón y bueno, ahora cuenta con la asociación y el centro de día que se abrió en el 2005. La finalidad de esta asociación es ayudar a las personas con discapacidad intelectual y a los familiares. Esta asociación pues, cuenta con técnicos, con la ayuda de María, de Maribí, psicólogos, trabajador social, pues para hacer más llevadera y mejor la vida de las personas afectadas, ¿no? Pero a mí me gustaría sobresaltar el tema del voluntario, porque sin el voluntario nada serían estas asociaciones. El papel que juega el voluntario es importante y la verdad es que tiene mucho valor, porque el voluntario yo le defino a la persona que decide pasar su rato libre ayudando a los demás, y además de una forma altruista, sin remuneración. Por eso es voluntario. Entonces, por eso doblemente tiene valor, ¿no? Decía Santa Teresa de Jesús que voy a vivir una vez en la vida y si puedo hacer el bien, cuanto antes mejor. Pues eso, hacer el bien todo lo que podamos, que aquella persona que se acerque a nosotros se vaya más feliz y más contenta por haberle aportado algo positivo a nuestro. Y pues que sigáis ayudando en todo lo que podáis, porque ya veréis como aunque no hay recompensa económica, sí que la hay de una manera mucho más gratificante, porque te hace sentirte a gusto contigo mismo cuando ayudas a una persona necesitada. Animaros en que sigáis trabajando en esta línea. Y para cualquier cosa que necesitéis de mi persona o de las instituciones a las que represento, como es el Ayuntamiento, pues a vuestra entera disposición. Os dejo con Mari Carmen, que os quiere saludar también. Muchas gracias. La nueva presidenta de la Asociación AFAMIN, y en primer lugar os quiero dar las gracias por asistir a un nuevo curso que realiza la Asociación AFAMIN y contar con vuestra ayuda, vuestra asistencia. Las 2 tardes que vais a asistir aquí, en realidad es una práctica, no, al revés, es una teoría más o menos de cómo va el mundo en voluntariado en relación en el mundo de la asociación de AFAMIN. Pero en realidad donde mejor vais a comprender lo que es el curso de un voluntariado es en la práctica. Aquí los muchachos, gracias a vosotros, pues pueden realizar muchas actividades. En el tema de ocio, tiempo de hacer actividades, que ellos mismos vean un cariño que les demostramos y que ellos mismos nos dan una gracia, nos dan una sonrisa. Es una forma de decirnos que se sienten muy felices, muy útiles, que les estamos demostrando nuestro tiempo hacia ellos. Y nada, pues solamente que espero que este curso os ayude, os anime a asistir con nosotros. Y nada, pues que si os veo a todos, muchísimo mejor, pero por lo menos a la mayoría, que nos veamos por aquí todas las tardes haciendo actividades con ellos, que de verdad que ellos lo necesitan y nosotros como asociación también, porque vosotros en el mundo del voluntariado, sin vosotros no somos nadie. La verdad que necesitamos vuestra ayuda y nada más, que muchísimas gracias y que aprovechéis este curso. Gracias.